Bienvenidos, ¿cómo están? Lobo Garto en esta parte de la pantalla. En esta sección de videos les voy a mostrar cómo moldear y crear figuras en porcelana fría. En primer lugar les voy a explicar de por qué elegí la porcelana fría a otras opciones. La porcelana fría al momento de secar es casi imposible que se deforme. Si se nos cae una figura hecha de plastilina, esta podría deformarse. En cambio, si se nos cae una figura hecha de porcelana fría, esta podría romperse. La porcelana fría no ensucia las manos. En realidad sí lo hace. No tiende a ensuciarse al pasar del tiempo. En realidad sí lo hace. ¿Cuáles eran las ventajas de la porcelana fría? Bien, creo que es la durabilidad y que podemos mezclar con los colores que deseemos. Lo que sí es una clara desventaja de la porcelana fría es que al momento de secar los colores tienden a un color muy oscuro, haciendo que tu personaje se convierta en su contraparte maligna. Bien, en lo que resta del video les voy a mostrar cómo he hecho un cubone en porcelana fría. Para eso les quiero presentar a Sakamogre 17 y Sakamogre 18. Son herramientas que yo mismo hice para moldear. Básicamente cada uno es un clip mariposa enderezado y aplanado en los extremos, metidos dentro de un tubo de lapicero. La diferencia es que Sakamogre 18 tiene el extremo encurvado. Dicho esto, vayamos a los materiales. Para hacer el cubone los materiales que utilicé fueron porcelana fría, pinturas acrílicas, agua, cuchillas, un mandadiente, una tijera, un lapicero, Sakamogre 17 y 18, pinceles, trapito. No le pongan pasapito, los voy a repetir más lento para que todos puedan entender. Los materiales que utilicé fueron porcelana fría, pinturas acrílicas, cuchillas, armas blancas, bazucas, cañones, un mandadiente, una tijera, un lapicero, hasta Sakamogre 17 y 18, pinceles y un trapito para que vayan limpiando toda la cochinada que vayan haciendo. Ahora veamos el proceso. Cogemos nuestra masa y lo moldeamos. Le echamos un poco de pintura, en este caso el color sería plomo, o simplemente un punto negro para que pueda combinarse con el mismo color de la porcelana fría, que es blanco. Amasamos hasta obtener el color deseado. Un color más o menos plomo o color amarillento como los huesos. Ya obtenido el color, amasamos hasta que la porcelana fría se despegue totalmente de nuestras manos. Ahora empezamos con la formación del cráneo. Seguimos moldeando y nos concentramos en los detalles. Y me estoy dando cuenta que no me gusta para nada, así que va. Ahora sí, comenzamos. Amasamos, hacemos una bolita y de esa bola vamos formando el cráneo de cubone. Vamos formando un poco lo que sería la nariz del cráneo, que tiene como máscara cubone. Seguimos moldeando. Aún no nos concentremos en los ojos ni en los cuernos, simplemente en la forma del cráneo. En la parte puntiaguda debajo de la nariz hacemos algo parecido a los dientes. Encuentro que la parte de la frente es muy levantada, así que con un cuchillo vamos a sacarle un poco para darle forma. Ahora, como ha quedado eso y la masa ya está secando, le echamos un poco de agua para poder eliminar las imperfecciones. Ahora hacemos los dientes. Para hacer los dientes cogemos un pedacito de masa, lo hacemos como un cono muy chiquito y con un poquito de agua le echamos para que pegue a la masa. Y de ahí vamos moldeando en forma de colmillos.
Luego, para que el cráneo pegue junto con el cuerpo, he utilizado un mondadiente. Lo ponemos debajo del cráneo y continuamos con los colmillos. Con un cuchillo abrimos la parte trasera del cráneo como si fuesen agallas en cada lado del cráneo para dar más forma al cráneo de Cubone. Seguimos dándole forma. Hacemos un orificio en el cráneo para que tenga mayor agarre. Ahora cogemos otra vez un pedazo más de porcelana fría y lo hacemos como conitos para formar los cuernos. Y lo pegamos. Pasamos un poco de agua sobre la unión para que pueda ser más fácil el emparejamiento. Y hacemos el mismo procedimiento para el otro cuerno. Ahora, con la masa más seca, nos concentramos en los detalles de los colmillos. Al parecer me quedó un poco grande lo que consideramos en estos momentos las agallas. Lo voy a hacer más corto con un cuchillo y una tijera. Y vamos viendo cómo nos va quedando formado el cráneo de Cubone, o la máscara de Cubone, como sea. Y seguimos dando forma al cráneo. Ahora con un cuchillo haremos los orificios de la nariz. Con mucha paciencia. No es necesario hacerlo muy profundo. Repetimos el paso en el otro orificio. Con ayuda de esta camugre 17 le vamos dando más forma. Ahora, para la formación de los ojos voy a utilizar la cuchilla. Como nos estamos concentrando solo en el cráneo, va a ser un orificio profundo. Seguimos formando los ojos. El mismo procedimiento para el ojo derecho. Ahora vemos cómo se nos ha formado el cráneo de Cubone. Ahora, para el siguiente paso vamos a teñir la porcelana de color marrón.
Como ya les dije, al momento de secar los colores se oscurecen, así que tendríamos que hacerlo un poco más claro. Ya mezclado la masa, lo formamos en una bola para guardarlo. Ahora, para formar los ojos del Cubone, cogemos un pedacito de masa del color marrón para colocarlo dentro de los orificios de los ojos. Y con la ayuda de un cuchillo lo presionamos para que quede dentro. Ahora, con ayuda de algo plano y pequeño que entre dentro del orificio, lo aplanamos un poco. Quitamos un poco lo que vendría a ser la mandíbula para que los dientes puedan sobresalir y le formemos la parte baja del cráneo. Ahora cogemos un poco más de masa de color marrón y lo ponemos sobre la parte baja del cráneo, y tal como lo hemos hecho en los ojos, lo aplanamos. Le echamos un poco de agua para que sea más fácil moldear y continuamos con el proceso de aplanado. Muy bien, ahora nos ha quedado la cabeza del Cubone. Ahora hacemos una bola con masa de color marrón del tamaño casi del cráneo, así que empezamos a moldear las púas de la espalda de Cubone y al mismo tiempo formar la cola. Con un poco de agua para eliminar las imperfecciones. Una vez formado el cuerpo, ahora hacemos una pequeña bolita de un color marrón mucho más claro y la aplanamos de forma circular para formar lo que vendría a ser el vientre de Cubone. Lo colocamos, le echamos un poco de agua para que pueda pegar y lo moldeamos. Ahora probamos la cabeza del Cubone haciendo un orificio en el cuerpo. Y empezamos a hacer los brazos con un poco de porcelana fría de color marrón y midiendo el tamaño de los brazos. Hacemos pequeñas tiras y formamos el brazo. El mismo procedimiento para el brazo izquierdo. Aplanamos la parte superior y le sacamos un pedacito para que sea como el dedo pulgar de Cubone. Tomamos un poco de porcelana del color del cráneo, plomo, y empezamos a formar el hueso que Cubone lleva en la mano. Pegamos ambos brazos al cuerpo. Cogemos un pedazo más de porcelana fría de color marrón, hacemos un círculo y lo aplanamos, no demasiado. Y luego con un cuchillo cortamos un pedazo. De la parte que hemos cortado vamos formando el pie. Luego colocamos un poco de porcelana de color plomo para hacer la uña y con un poco de agua lo pegamos. Ya un poco más seco el cráneo, volvemos a hacer un orificio más pequeño para los ojos. Lo rellenamos con porcelana de color blanco. En ambos ojos el mismo procedimiento. Una vez terminado, unimos todas las piezas y le damos forma. Con un cuchillo y un poco de agua vamos perfeccionando la unión. Aumentamos un poco más de porcelana fría para el cuello. Como si fuese una bufanda se lo ponemos y con la ayuda del cuchillo vamos haciendo la unión para que quede como si fuese de una sola pieza. Ahora, para terminar, vamos a hacer el pintado de los ojos. Con ayuda de un pincel de punta fina y pintura acrílica de color blanco, pintamos la parte blanca de los ojos. Luego, con pintura acrílica de color negro, hacemos el iris y ahora le damos forma al borde de los ojos.
Luego con pinturas acrílicas le podremos hacer mayores detalles, como las rajaduras en el cráneo y algunas sombras de más. Y listo, ya tenemos nuestro Cubone hecho. Muy bien, ahora haré la prueba de resistencia, dejando caer al Cubone para ver qué es lo que pasa. Es broma. Prueba a crear tu propio Cubone. Lo que en realidad les recomiendo es que al momento de realizarlo tengan mucha paciencia, ya que esa será la clave para que puedan obtener el mejor resultado. Nos vemos en el próximo video. Chao.